Lo primero, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí hoy en la conferencia o charla charla entre amigos que vamos a tener con Ernesto Rancaño. Supongo que todos habéis pasado ya por su exposición, que está en la sala B, y lo que vamos a hablar, o sobre todo lo que va a hablar Ernesto, es sobre todo su trabajo, ¿no? Porque como bien hemos estado haciendo en las últimas jornadas fotográficas, cuando un artista viene a las jornadas pero no se adapta a los estrictos cánones de fotógrafo, sino que utiliza la fotografía o la imagen para su creación, intentamos desde las charlas que conozcáis su trabajo, que adentréis en cuáles son sus procesos creativos y cómo la imagen forma parte de todo su desarrollo de trabajo, para daros puntos de vista y aristas distintas de cómo afrontar el trabajo fotográfico y el trabajo artístico, ¿no? Donde, como hemos visto muchas veces, con Mabel hace 3 años, con José Ramón Bas el año pasado o con Ernesto Rancaño este año, vemos líneas diferentes de trabajo a la hora de enfrentarnos al trabajo fotográfico, ¿no? La fotografía, como bien estamos viendo también en la exposición de Chema Amado que tenemos en la sala A, la fotografía tiene muchas aristas, ¿no? No podemos solo quedarnos en el acto simple y llano de la captación de la imagen, ¿no? La fotografía ha evolucionado muchísimo y Ernesto Rancaño es uno de los artistas, para mí, conceptuales, que utiliza la imagen más interesantes del panorama internacional, de su país, por supuesto, de Cuba. Él es cubano. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a adentrarnos en el trabajo de Ernesto, que es lo que realmente merece la pena. Bueno, doy la palabra a Ernesto simplemente para que os salude y que diga lo que él considere oportuno. Bueno, nada, muchas gracias por estar. Ya. Es muy conversador, como veréis, pero bueno, vamos a... Es maravilloso, lo que hay que es engañarle para que nos cuente todo lo que lleva dentro, que es mucho. Bueno, lo que estáis viendo en la pantalla, lo que me expresabais para mañana, para la ponente también queríais, es la página web del artista, que nos va a servir de referencia para tratar todo el histórico de su trabajo, ¿no? Y empezaremos, lógicamente, por sus comienzos, ¿no? Él estudia en Bellas Artes en San Alejandro, ¿vale? Y comienza como pintor, utiliza la fotografía, ¿no?, como trabajo principal en su primera época. Bueno, aquí empezamos, ¿no?, con sus trabajos. Bueno, esta es su primera época. Veis que él viene de la parte, digamos, pictórica del arte cubano, con toda la tradición cubana, pero lo que sí podemos observar en todos sus trabajos es que la composición es como muy importante, ¿no? La composición y toda la parte surrealista de las imágenes que él utiliza, ¿no? Y algo que en su trabajo es fundamental son los títulos. Si os dais cuenta, una de las cosas más interesantes o que aportan mucho en el trabajo de Ernesto es los títulos de los trabajos, ¿no? Me gustaría que él nos comentase. Él empieza a trabajar con la pintura y poco a poco va saltando hacia la fotografía. Él cada vez más, como podéis observar en Xi'an, esta fotografía que vemos aquí a mano izquierda con el capirote, eso es un dibujo.
Eso es fotografía intervenida. Él pasa por diferentes procesos, ¿no? Él empieza con la pintura y me gustaría que les contaras, porque para ellos que vienen más de la fotografía, ¿cuál es tu proceso a la hora de saltar de la pintura tradicional, el óleo, la tabla, el lienzo? ¿Qué es lo que te mueve a ti a saltar hacia la parte más fotográfica, ¿no? Solamente buscar nuevos recursos expresivos, o sea, cómo comunicarme más directamente. Entonces, hubo un momento que la pintura se me quedaba muy elitista, o sea, muy... a ver, yo estaba tratando temas que para mí eran tristezas y todo el mundo a la hora de enfrentarse a una pintura me decía, ¡ay, qué bonito! Entonces ya ahí no me... empezó a dejar de no resultarme el recurso pictórico. Y entonces empecé a buscar ¿cómo decir? El ser más sintético para comunicar más, ¿no? Y todo no es más que buscar nuevos lenguajes para seguir contando la historia. Es solo eso. Él me contaba que el salto, a la hora de... Yo le pregunté cuál era su proceso a la hora de trabajar. Si primero venía el título o si primero venía lo que quería contar, ¿no? Porque primero viene un sentimiento. Primero viene un sentimiento y la necesidad de dejar plasmado ese sentimiento, es lo primero que viene. A veces primero viene una imagen, a veces primero viene un título, a veces viene toda una situación, así. De la pintura, como buscando, decides generar primero imágenes fotográficas, ¿no? Y las llevas a tu estudio. ¿Y qué... preconcebidas, no preconcebidas? Pues sí, buscaba un espacio de estudio, buscaba las modelos, tenía unas ideas, por ejemplo, eso empezó con los abrazos prohibidos, que quería a todo el mundo abrazando, pero de espaldas al espectador. ¿Cuál era la primera idea con esto? Estaban de espaldas a esta realidad, pero estaban abrazando otra realidad posible, o sea, quizás mejor. Y de ahí viene la primera intención. Ya luego aprovecho el tiempo que me dan de estudio y pongo un poco a los modelos a jugar en otras expresiones corporales que me van dando después otras maneras de contar. ¿En qué momento? Porque lo primero que haces es coges esas fotografías y las intervienes pictóricamente, ¿no? Sí. ¿En qué momento empiezas a incluirle objetos? A ver, las primeras fotografías quería y que pretendía hacer solo fotografía, pero tenía temor. Y entonces, un poco amparado en mi historia pictórica, por eso las voy interviniendo, o sea, un poco cuidándome yo. Yo soy muy inseguro a la hora ya de dar por terminada la obra, ¿no? Y entonces un poco empecé primero a pintarlas también encima, a trabajarlas. Eso ha tenido un proceso de depuración, como cura mi misma inseguridad, que ha llegado hasta, no sé, a poner el objeto solo, o sea... Entonces, es tu propio miedo hacia el trabajo fotográfico lo que te hace intervenirlo pictóricamente, ¿no? No solo el trabajo fotográfico, es el miedo a abordar situaciones diferentes, o sea, realidades diferentes, situaciones diferentes en la vida. Y uno, la mayoría del tiempo está creando, entonces sí, es miedo. Absolutamente, absoluto miedo. Cómo tu inseguridad te lleva a generar otros procesos de creatividad, ¿no? Aquí. Ya. Gracias. Bueno, lo que sí vemos es que aunque al principio
utilizas la fotografía y vas introduciendo la pintura con las lienzografías y luego empiezas a incorporar los objetos. Luego lo que sucede es que lo que sucede es que vas hacia la fotografía. Esta es de la serie de los abrazos, que es la primera vez que él empieza a hacer fotografía. Esta es la serie donde son fotografías que él interviene pictóricamente. O sea, se trabajan digitalmente, se imprimen en lienzo, se hacen lienzografía y después las dibujo encima. Si tenéis una pregunta, solo tenéis que volver a levantar la mano. Luego vamos viendo cómo las dibuja y empieza a incorporar elementos y objetos que hemos estado viendo. ¿Vale? En este caso solo pinta, en este caso nos introduce un reloj. Una cuerda. Una cuerda de reloj, sí. Una cuerda. Vemos aquí los cencerros, ¿no? Vemos como poco a poco el objeto, vemos como aquí el dibujo está más presente. También es del 2006. Hasta que decides irte a pasar a la pintura. ¿Cómo salgo de aquí? No quiero ir a... ¿Cómo voy a Houston? Vale. Hemos visto la parte... No te me vayas. ¿Qué hace? Perdonar, Vale. Aquí nos vamos a la obra y nos vamos a lo que son la caja de luz. Donde aquí lo que podemos ver es como ese miedo que Ernesto nos traslada con el tema de tener que pintar para seguir procesando, ¿no? Ese miedo a despegarse de lo conocido, que es despegarse de lo que él había trabajado en la facultad, ¿no? Que era la pintura. Empieza a trabajar solo la imagen y la potencia con la luz, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a meterle luz? En el sentido, también es una forma de seguir interviniendo para no... A ver, siempre hagamos fotografía, pintemos, se haga escultura, se dibuje, siempre estamos buscando la luz, ¿no? Entonces ya ahí fue la posibilidad de trabajar con la luz directamente, que para mí ya es como, ya sea con video de instalación, ya sea... ya, no hay más nada que hacer cuando tienes la luz en la mano, ¿no? Pero introducir la luz, o sea, introducir las cajas de luz es muy curioso, ¿no? Como es como no dejar del todo porque yo entiendo que la pintura es como seguir manipulando la fotografía sin dejar tus herramientas tradicionales, ¿no? Y seguir metiéndole luz es como sustituir una cosa por otra, ¿no? Sigues potenciando algo que tú crees que como fotografía en sí a lo mejor no está terminada, ¿o no es eso? Es que es un proceso natural, o sea, una cosa va llevando a la otra naturalmente, orgánicamente, ¿no? Fue un paso después, evolutivo, creo yo. ¿Qué es lo que buscas cuando en los procesos de cambio, ¿por qué qué es lo que te mueve a esos procesos? Porque lógicamente cuando uno está trabajando, que os pasará a todos, supongo, que uno cuando descubre una cosa nueva es porque está buscando, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti a pasar de la pintura, luego a la fotografía y luego al objeto, como veremos? El contar mejor el cuento. Contar mejor un cuento. Es buscando recursos para contar mejor la historia que quiero contar.
Tú a mí me contabas tus procesos de soledad, ¿no? A la hora de la búsqueda, ¿no? Que cuando pasabas de un territorio a otro había un proceso primero de meditación contigo mismo, ¿no? Para poder dar ese salto. Sí, pues sí. Bueno, como podréis ver en las imágenes de las fotografías, les mete luz, pero empieza a jugar con otros muchos elementos, ¿no? La fotografía siempre, en el trabajo de Rancaño, juega un papel importante, pero siempre a favor de la narrativa que él quiere contar, ¿no? Esta pieza se llama... El hermano. El hermano, ¿no? Y es la transfusión de sangre del uno al otro, el yin y el yang. Uno tiene los ojos cerrados, otro tiene los ojos... Y es muy, muy, muy importante el elemento objetual que forma parte, ¿no? Luego el siguiente salto que realizas en el trabajo es este proyecto que se llama... Sombras del ayer. Donde... Cuéntanos un poco este proyecto. Que tú lo cuentas mejor. No, pero es más importante y más interesante que lo cuentes tú. No, yo puedo responder después de preguntas, pero no, tú lo cuentas mejor, de verdad. No, hombre, cuéntanos, que a mí me conocen ya mucho, hombre, cuéntalo tú. Sombras del ayer es que todo versa sobre lo mismo, es siempre buscando una mejor narrativa. Una narrativa más eficaz. Y el discurso sigue siendo el mismo, siguen siendo las añoranzas del ser humano, nuestros miedos, las tristezas, nuestras esperanzas. Y todo va a buscar, sigue siendo lo mismo, buscando un desarrollo en el discurso narrativo, ¿no? El objeto me pareció que llegó un momento que me puse a pensar que había menos barreras en coger un objeto de uso cotidiano que tenemos en la casa, del que usamos habitualmente, y reconvertirlo en obra de arte, o sea, trabajarlo un poco y... Creo que así iba a lograr una mejor comunicación con al final con el espectador, que es el que tiene la razón al final, ¿no? Eso. Bueno, una vez Sombras del ayer nos lleva a otro punto de inflexión en su trabajo, que es los objetos, ¿no? Sombra del ayer tuvo dos etapas, que es primero las pequeñas cajas de luz, objetos que dice, que yo le digo que son maquetas, que llegó al resultado, y repito que siempre es lo mismo, es buscando una mejor comunicación. A mí me cuesta mucho trabajo comunicarme y esto es una vía de comunicarme, ¿no? Es como me es más cómodo comunicarme así que por la palabra. Y todo eso es mi manera de salvarme de ser un antisocial, ¿no? Sí, una válvula de escape. Sí. Y eso llegó a Sombra del ayer, ahora está en un momento de perfeccionamiento, que es el video como tal, y es darle movimiento, o sea, esa posibilidad que tiene el video de la fotografía, que para mí sigue siendo una fotografía, pero en movimiento, que puede contarte algo más, puedes usar otros recursos, ¿no? Eso lo es que todo va sobre la misma línea, que esa va a ser un antisocial, un mudo social. Bueno, hablando de Sombras del ayer es muy interesante la importancia que tiene los títulos de las obras. Quería que hicieras un poco una reflexión sobre por qué es tan importante para ti que cada pieza lleve un título que siempre aporta un poco más a la imagen, ¿no? Porque hablando de esto mismo de la comunicación, mis influencias primeras y principales
no son visuales, son literarias y literarias en el sentido de literatura y de música, ¿no? O sea, yo digo que tengo más influencia de Silvio Rodríguez, de sus canciones, de Serrat, de las canciones de Serrat, de Sabina, de Aute, que es amigo mío. Por ejemplo, tuve gusto de conocerlo y de compenetrarlo después de haber escuchado sus canciones toda la vida desde adolescente y de haberme formado. Yo me he formado más con esos textos y con los grandes poetas iberoamericanos que con imágenes visuales. Y entonces, tampoco soy un poeta, o sea, al final, no sé, es mi manera de hacer la poesía también, de apoyar un poco el discurso, ¿no? No me vale sin el texto, tampoco es dejar... El espectador yo quiero que llene el 50%, pero yo quiero darle un 50% y el 50% lo puedo guiar cerrando el texto, cerrando la intención, ¿no? Hablando de tus influencias, ¿no? Hemos estado hablando, viendo un poco... Bueno, ¿tenéis alguna pregunta de momento? ¿Queréis hacer alguna pregunta? La serie anterior he visto que en varias pinturas, fotografías utilizan un vestido. ¿Eso tiene algún significado por ti? Sí, bastante místico. O sea, eso viene desde la escuela. En segundo año hay una profesora magnífica que tuvimos que nos mandó a buscar como un ejercicio de proyección espiritual el animal interior que uno tenía. No sé si por cosa de la edad, de la adolescencia, y hablo en el caso de los varones que estudiábamos en la escuela, no de las féminas. Casi todo el mundo buscó un tigre, un animal fuerte. Y yo, el que me vino a la cabeza, el que sentí era el zunzún, el colibrí. Eso me costó un poco de bromas, claro. Pero creo que lo escogí bien o que él me escogió a mí. O sea, es un animal que está presente en toda mi vida. Cada vez que pasa algo aparece un zunzún. En la casa tengo varios comederos donde habitan ya, son parte como mi perro, son parte de mi mascota, ¿no? Son mis amigos. Y te digo, yo me levanto por la mañana, por ejemplo, es tan importante para mí que yo me levanto por la mañana, me voy a la terraza a tomarme un café y hasta que no aparece el primero no me baño para irme a trabajar. O sea, y si no aparece, no salgo de la casa. Y no me baño y no trabajo. Doy fe. Después estudiándolo un poco, creo que lo escogí bien. Por ejemplo, pues, viendo estudios y es el animal que más grande tiene el corazón con respecto a su cuerpo, por ejemplo. Y ya eso es uno de los elementos que me gusta. Gracias. 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 Dentro del discurso, al final, ha venido a decir que el discurso más o menos siempre es el mismo, es hablar de los sentimientos, sensaciones, yo veo la dirección de arriba, desconozco, la dirección de arriba sí que veo como un hilo conductor mucho más claro y los sentimientos están como más contraídos, realmente son figuras siempre más o menos contradictorias, ciertas contradicciones. No sé si la elección que habéis hecho para esa exposición tiene algo que ver con la otra exposición que hay aquí abajo, de Chen, que también creo que juega con esa baza, la contradicción, la sorpresa, el objeto que se destina a algo que no. Creo que en tu obra es también lo que tienes arriba, no sé, los rifles, megáfonos, todo esto genera cierta contradicción. No sé, eso puede contar.
Contradicción a mí no me la genera, o sea, no sé. En un principio yo le llamé irónicamente que era la involución del objeto, pero para mí es una evolución de ciertos objetos que están destinados a no hacer nada, ¿no? A nada bueno, ¿no? Entonces, en el caso de los fusiles, más que una contradicción es una evolución, ¿no? Que quisiera ver en situaciones así, por ejemplo. Eso. Lo que sí. La curaduría cambió, o sea, al principio iban a hacer más obras fotográficas. Al saber que iba a estar Chema presente, una persona que admiro y es un referente muy especial para mí, se nos ocurrió un poco matizarlo un poco trayendo los objetos. Chema parte de objetos que fabrica él, ¿no? Y uno fabrica los objetos y no terminan en fotografía. Aunque a veces quisiera que hubieran terminado así, mejor que no, porque sería muy Chema, ¿no? No muy yo. Y así se fue armando un poco la historia, ¿no? Al principio íbamos a traer solo Sombras del Ayer. Sí. Iba a ser la serie completa de Sombras del Ayer. A Juan Carlos le pareció, a mí me pareció, ya él te puede hablar más de eso, que fue el comisario, que se quedaba pobre, ¿no? No, para nada. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Sombra del Ayer es el videoarte de los zapatos con los tacones. O sea, pobre jamás. Y si conocierais el resto del proyecto, son de esas piezas que te dejan sin aire, son de las que te meten el dedo ni te tocan, ¿no? O sea, pobre no. Lo que sí, él es curioso que cuando, bueno, para lo que no sepáis, o que sois muchos, sabéis perfectamente que primero se programa la sala A, las grandes exposiciones que se programan con 2 años, y luego se programa la sala B desde la concejalía, siempre o justaponiendo los trabajos de la sala A o poniendo en valor el trabajo de la sala A. Cuando se decide que Ernesto Rancaño, por la concejalía, exponga, él no sabía que exponía con Chema. Entonces, primero se le comunica que iba a exponer y luego se le dice que quien comparte espacio y tiempo con Chema Madoz, ¿no? Eso provoca en él cosas contradictorias y muy bonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando que lógicamente realmente hay un paralelismo en los trabajos, no en su carrera, pero sí en los que ha presentado, ¿no? Tienen referentes parecidos. Hemos estado hablando antes, ¿no?, de que él descubre a Chema hace como 3 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, prefiero que cuentes tú la sensación que tienes cuando descubres a Chema, ¿no? No lo voy a contar yo. Bueno, nada. Teniéndote a ti. Solo me sentí menos solo. Ya. No, es curioso como él... Claro, recordamos que él vive en una isla, que es Cuba, aunque él viaja bastante dentro de lo que es trabajar en una isla en todos los sentidos, de información, porque Internet fluye con dificultad. Además, él es un artista conceptual. Hay pocos artistas tan relevantes como él que viven en la isla a nivel conceptual, porque yo siempre de lo mismo, es muy fácil ser un artista conceptual fuera cuando todo te inunda, todo Internet, y tú puedes ir a miles de exposiciones y ver miles de obras fuera y te vas nutriendo de eso, y de ahí, de ese humus, sacas tu árbol. Y otra cosa es no tener nada, porque realmente contemporáneamente a su trabajo no hay muchos artistas que hayan cogido la línea de Rancaño, y llegar a los mismos puntos de trabajo de Chema, ¿no? Y también hablábamos, ¿no?, que él ha podido hablar con Chema del día que Chema descubrió a Joan Brossa, ¿no? Lógicamente también les pasó, por lo que contaba Chema, él descubrió igual, o sea, él no sabía, él había estado trabajando solo en su trabajo, en evolucionar
todo ese proceso creativo que llevaba, y cuando lo descubre, pues también se sintió menos solo, ¿no? En eso coincidían los dos. Fue muy curioso la conversación, cómo él hablaba de lo que le había sucedido cuando conoció a Chema, al trabajo de Chema, y él dice, no, pues a mí me pasó lo mismo cuando descubrí el trabajo de John Brosa, ¿no? Que de pronto... Y cuando yo he decidido dejar de pintar, por ejemplo, yo lo tenía hace mucho tiempo en la cabeza y no acababa de decirme. Cuando decido no pintar más, inmediatamente provoqué un caos en mi vida, ¿no? Un caos para mí, para bien, porque me trajo otras satisfacciones, otro desarrollo, pero perdí las 2 galerías con que trabajaba, o sea, porque querían que hiciera eso y yo me negué rotundamente. Perdí hasta amigos que son buenos amigos míos, que me decían que yo estaba loco, que cómo iba a dejar esa manera de pintar. Perdí el mercado, perdí amigos, la gente me tildó de loco. Y encontrar a Joan Brosa, a Chema, eso es lo que dije, ¿no? Decía, bueno, no estoy tan loco, no soy el único, ¿no? Hay muchos más por ahí, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Hablábamos de referentes, ¿no? No estamos solos. Y cuando hablábamos esta tarde de cómo expresaros a vosotros, ¿no? Todo el proceso creativo que él tiene, ¿no? Y cómo cuando uno hay más gente, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, lógicamente, de empezar con Man Ray, ¿no? Man Ray es referente. Man Ray hace ya 70 años hacía este tipo de cosas, ¿no? Donde los objetos, donde utilizaba la fotografía, le ponía objetos. No es nada nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es cómo tu alma expresa ese trabajo, ¿no? Cómo es capaz de llegar a los demás, ¿no? Porque realmente en el mundo del arte, como con la energía, ¿no? Ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa, ¿no? Algo se transforma en emoción. ¿Por qué cuando nos enfrentamos a una obra de Chema te emociona? ¿O por qué cuando nos paramos delante de esos zapatos con una sombra, pues nos subyuga, ¿no? Entonces, lógicamente, para nosotros era importante ver cómo... de dónde bebían tanto Chema como Ernesto, ¿no? Porque había un paralelismo y había que hablar de él. Había un paralelismo de los dos. Yo le dije a él empezó a ebullir cuando vio que Chema iba a estar en la sala B. Decidió que Las sombras del ayer no era lo que él quería mostrar. Y entonces empezó a crear todos esos, que ya tenía algunas, pero empezó a crear todo ese tipo de objetos, ¿no? Porque desde su interior le brotaban esas ideas. Entonces, a mí me decía, Juan Carlos, yo creo que es esto lo que debo de exponer. Digo, bueno, pues tú sabrás, ¿no? Tú sabrás cómo, lógicamente, y luego todos los miedos, ¿no? De enfrentarse a alguien como Chema cuando tú vas a ofrecer objetos, ¿no? Todos esos miedos que él siempre dice que tiene. Y creo que la exposición ha quedado espectacular, ¿no? También queríamos hablaros un poco de que todos beben desde el mismo punto, ¿no? Él hace un homenaje a Robert Deschamps, La rueda cuadrada. Háblanos un poco de la rueda, ¿no? Y luego hablamos del dadaísmo y del surrealismo, ¿no? Que es realmente la fuente donde beben todos estos artistas de los que hemos hablado, ¿no? Incluso tenemos también aquí también lo hemos buscado para que lo vierais, a un artista mexicano de una generación, digamos, Chema es de una generación, la generación siguiente es Ernesto Rancaño, y sin embargo luego tenemos a Omar, ¿no? Omar Torres, que es un artista mexicano que hace fotografía pues en la misma línea, pero mirar el trabajo de Omar Torres, ¿no? Que está ahora mismo funcionando muy bien y también son objetos que él fotografía. Que construye y fotografía. Y construye y fotografía, ¿no? La gran diferencia de
de Ernesto Rancaño es que el objeto es lo que a él le importa, ¿no? Y algo que es fundamental, ¿no? El objeto físico y real. Teníamos también lo de la rueda se van a cumplir 100 años de este proyecto, con todo lo que supuso, ¿no? La inclusión del famoso orinal hace 100 años ahora, dentro de 2 años, hace 100 años, de la famosa exposición donde introdujo el orinal y introdujo la rueda, ¿no? Cuéntanos por qué ese homenaje a Deschamps, ¿no? A ese objeto. Sí, primero un homenaje a Duchamp porque por respeto. Segundo, es un poco irónica la pieza, es un poco... a ver, yo sí creo que el arte cambia las cosas, yo sí creo que cambia a las personas. Yo lo he vivido en varios momentos y en varias situaciones. Y es un poco contra el ego que van desarrollando los artistas más que la obra. Y es como, por eso se llama Después de Duchamp, es como que ya no estamos girando tanto, la rueda no gira, o sea, no es una rueda cuadrada. Y es eso, no sé, es un poco de protesta contra algunos contemporáneos. No, contra algunos colegas. Él me decía que después de 100 años seguimos en lo mismo, ¿no? En mirándonos el ombligo, en valorando al otro menos que tú, sin realmente pararte a pensar realmente y valorar el trabajo del otro, ¿no? El ponerte en el lado del otro, un poco esa era por eso abre la exposición o la finaliza, dependiendo cómo lo... Es que realmente los espacios de ser importantes son muy chiquitos, uno es importante en lo más sencillo, ¿no? En tu familia, en tu interior, ese ego grande de que yo soy el artista más importante o el mejor o merezco esta atención y no otra, eso es mentira realmente. O sea, puedes ser muy conocido aquí en España y en Japón nadie sabe quién tú eres, entonces... es eso, un poco ir contra esa mentira. Bueno, pues esto es un poco un repaso al trabajo muy por encima del trabajo de Ernesto Rancaño. Estamos muy contentos de haber podido hacer en el CEAR su primera gran exposición en España, individual. Ha tenido muchas otras exposiciones donde ha participado, pero no de esta manera, individualmente, con un site specific, o sea, una exposición pensada exclusivamente para un centro. Creo que podemos sentirnos muy, muy orgullosos de tenerlo aquí y creo que es un artista que merece la pena como artista y como ser humano, ¿no? No sé, yo no tengo nada más que decir. Espero que tengáis algunas preguntas que hacerle porque nos puede abrir muchas cosas. Te iba a preguntar, de utilizar muchos pinchos, ¿eso también tiene algo que ver con el Por momentos, no siempre. Afortunadamente no siempre. ¿Alguna pregunta más? Venga, anda, que sí, que seguro que las hay. Los personajes, los chicos los ponen muy pequeñitos, las chicas son grandes. Eso no me... Pues sí. Algo hay. No, la mujer es más importante que el hombre. Eso está claro. Bueno, hasta ahí lo tenemos claro, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, espero que os haya gustado este paseo que hemos hecho por la obra de Ernesto y... Casi mudo, pero bueno. Bueno, me ha costado, pero bueno, le hemos sacado. Muchas gracias y nada, disfrutar de la exposición que realmente merece la pena. Muchas gracias.